Me quedé pálida al ver lo que mi nuera hacía cuando pensaba que yo no estaba en casa. Todo comenzó hace 3 meses, cuando mi hijo Daniel me pidió que Sofía viniera a vivir conmigo. Él trabajaba todo el día en la constructora, y con los turnos dobles, casi no llegaba a casa. Sofía necesitaba un lugar mientras buscaban un departamento más grande. Yo acepté sin dudarlo. Era mi nuera, la esposa de mi único hijo. ¿Qué más podía hacer? Para seguir acompañando las historias de Sombra de la Tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias. Los primeros días fueron normales. Sofía era amable, servicial. Me ayudaba con las compras, cocinaba de vez en cuando. Pero algo cambió después de la segunda semana. Empecé a notar que faltaban cosas. Primero fue el juego de cubiertos de plata que me regaló mi difunto esposo. Pensé que lo había guardado en otro lugar. Luego desapareció el reloj de pared antiguo del comedor. Cuando le pregunté a Sofía, me miró con esos ojos grandes y me dijo que ella no había visto nada. Daniel me decía que estaba olvidadiza, que a mi edad era normal confundir las cosas. Pero yo sabía que algo andaba mal. No soy una anciana decrépita. Tengo 64 años y mi mente funciona perfectamente. Fue mi vecina, doña Mercedes, quien me sugirió instalar una cámara. Ella lo había hecho después de que le robaran en su casa el año pasado. Me dio el teléfono de su sobrino, que instalaba esos equipos. Le dije que era por seguridad, por los robos en el barrio. Nadie tenía que saber la verdadera razón. El técnico vino un martes por la mañana. Instaló una cámara pequeña en la sala, escondida entre los libros del estante. Otra en el pasillo. Me enseñó cómo ver las grabaciones desde mi celular. Era más fácil de lo que pensaba. La primera semana no revisé nada. No quería aceptar que sospechaba de mi propia nuera. Pero el viernes, cuando regresé del mercado antes de lo esperado, encontré a Sofía en mi habitación. Estaba parada frente a mi cómoda, con mi joyero abierto. Cuando me vio, sonrió y dijo que estaba buscando un pañuelo para limpiarse las manos. Esa noche, cuando ella salió con Daniel, me senté en mi habitación y abrí la aplicación de las cámaras. Retrocedí al momento en que yo había salido de casa esa mañana. Lo que vi me quitó el aire de los pulmones. Apenas cerré la puerta, Sofía salió de su cuarto. Pero no estaba sola. Había un hombre con ella. Un tipo joven, con tatuajes en los brazos. Entraron a la sala y empezaron a revisar mis cosas. Sofía le mostraba objetos. Él los fotografiaba con su celular. Los vi tomar el jarrón de cerámica que mi hermana me trajo de Puebla. Lo envolvieron en una toalla y lo metieron en una bolsa. Seguí viendo. Revisaron el comedor. Abrieron el aparador. Sacaron las copas de cristal que había heredado de mi madre. Las fotografiaron también. Pero lo que más me impactó fue escuchar su conversación. ¿Cuánto crees que valga esto?, preguntó Sofía sosteniendo un candelabro. Unos 2,000 pesos, fácil, respondió el hombre. Pero tienes que apurarte. Si la vieja se da cuenta, se acaba el negocio. Sofía se rió, una risa que nunca le había escuchado, fría, calculadora. Elena no se da cuenta de nada. Daniel piensa que está senil. Le digo que su mamá olvida dónde pone las cosas, y él me cree. Es tan fácil manipularlo. El hombre tomó más fotos. ¿Y cuánto tiempo más vas a quedarte aquí? Lo necesario, dijo Sofía, hasta que pueda vender lo que vale la pena. Después convenceré a Daniel de que su madre necesita estar en un asilo. Esta casa vale una fortuna. Una vez que ella esté fuera, podemos venderla y quedarnos con el dinero. Me temblaban las manos sosteniendo el celular. Mi propia nuera estaba robándome. Estaba vendiendo los recuerdos de toda mi vida. Y lo peor, estaba envenenando la mente de mi hijo contra mí. Seguí revisando las grabaciones de los días anteriores. Todas las mañanas, después de que yo salía, Sofía traía gente a la casa. Diferentes personas. Algunos fotografiaban, otros se llevaban cosas directamente. En una grabación la vi abriendo mi correo, revisando mis documentos personales, fotografiando papeles. Cuando llegaron esa noche, yo estaba sentada en la sala, con el televisor apagado. Daniel entró primero, cansado como siempre. Sofía venía detrás, con esa sonrisa perfecta que ahora me parecía una máscara. «Mamá, ¿ya cenaste?»,
preguntó Daniel. Sí, hijo. Sofía se acercó y me dio un beso en la mejilla, el mismo gesto cariñoso de siempre, pero ahora yo sabía la verdad. Suegra, se ve cansada. ¿Por qué no se va a descansar? Yo limpio la cocina. Antes hubiera aceptado agradecida. Ahora solo pude asentir y caminar hacia mi cuarto. Cerré la puerta y me senté en la cama, con el celular en las manos. Abrí la aplicación nuevamente. La cámara del pasillo mostraba a Sofía y Daniel en la cocina. Él lavaba los platos. Ella estaba pegada al celular. Entonces escuché su voz, clara a través del micrófono de la cámara. Amor, necesito hablar contigo sobre tu mamá. Daniel dejó el plato. ¿Qué pasa? Hoy la encontré hablando sola en su cuarto. Me preocupa. Creo que está empeorando. Me quedé helada. Yo no había hablado sola. Era otra mentira. Tal vez deberíamos llevarla con un doctor, dijo Daniel. Eso mismo pienso. Hay lugares especializados donde pueden cuidarla mejor. Mi hijo suspiró. No sé, Sofía. Es mi mamá. Lo sé, amor. Pero piensa en ella. ¿Es justo que viva así, confundida, olvidando todo? Hay residencias muy buenas donde estaría mejor atendida. Daniel no respondió. Sofía se acercó y lo abrazó. Solo piénsalo. Es por su bien. Apagué el celular. Las lágrimas corrían por mi rostro. Mi propia nuera estaba destruyendo mi vida, pieza por pieza. Y mi hijo, mi Daniel, le estaba creyendo. Pero había algo en las últimas grabaciones que me había llamado la atención. Cuando Sofía revisaba mis documentos, se había quedado mucho tiempo mirando uno en particular. Mañana, cuando saliera, tendría que revisar exactamente qué era lo que tanto le interesaba. Porque si Sofía creía que podía robarme mi vida sin consecuencias, estaba muy equivocada. Esta guerra apenas comenzaba. ¿Te está gustando la historia? Sigue nuestro canal. ¿Desde dónde nos estás viendo? A la mañana siguiente, esperé a que Sofía y Daniel salieran. Él se fue temprano como siempre, a las 6 de la mañana. Sofía salió media hora después, diciendo que iría al supermercado. La vi alejarse por la ventana, con su bolsa grande colgando del hombro, la misma bolsa donde guardaba mis cosas para venderlas. Fui directamente a mi escritorio. El cajón donde guardaba mis documentos importantes estaba ligeramente abierto. Yo siempre lo dejaba cerrado. Siempre. Saqué la carpeta manila donde tenía los papeles de la casa. Escrituras, testamento, pólizas de seguro. Todo estaba ahí, pero alguien los había movido. Las hojas no estaban en el orden en que yo las dejaba. Entonces vi algo que me heló la sangre. Entre los papeles había una fotocopia del título de propiedad de la casa. Una copia que yo no había hecho, con anotaciones en los márgenes escritas con la letra de Sofía. Números. Direcciones de notarías. Nombres de abogados. Mi nuera estaba planeando robarme la casa. Tomé fotos de todo con mi celular. Guardé los documentos exactamente como los encontré. Tenía que ser cuidadosa. Si Sofía sospechaba que yo sabía algo, podría acelerar sus planes. Cuando ella regresó 2 horas después, yo estaba en la cocina preparando el almuerzo. Entró con una sonrisa y 2 bolsas del supermercado. Suegra, compré sus galletas favoritas, las de avena que le gustan. Me las mostró como si fuera la nuera más atenta del mundo. Quise gritarle. Quise decirle que sabía todo, pero solo sonreí. ¡Qué considerada, hija! Ella dejó las bolsas en la mesa. ¿Sabe qué? Hoy la vi un poco confundida esta mañana. Cuando me fui, usted estaba hablando con alguien, pero no había nadie más aquí. Otra mentira. Yo no había hablado con nadie. Debe ser tu imaginación, Sofía. No, suegra, la escuché claramente. Estoy preocupada por usted. Se acercó y me tomó de la mano. Creo que deberíamos hablar con Daniel. Tal vez necesita que un médico la revise. Ahí estaba, el siguiente paso de su plan. Hacerme ver como si estuviera perdiendo la razón. No es necesario. Me siento perfectamente bien. Pero, suegra, usted misma me dijo ayer que no recordaba dónde había puesto sus lentes. Y antier buscó las llaves por toda la casa. Mentiras, todo mentiras. Pero si le decía la verdad, ella lo negaría. Y Daniel le creería a ella.
Esa tarde, cuando mi hijo llegó del trabajo, Sofía ya había preparado el terreno. Los escuché hablar en la sala mientras yo fingía dormir en mi habitación. Daniel, amor, hoy tu mamá tuvo otro episodio. ¿Qué pasó? La encontré hablando sola otra vez. Y cuando le pregunté con quién hablaba, se enojó. Me dijo que yo estaba inventando cosas. Mamá nunca ha sido así. Lo sé, por eso me preocupa. ¿Y si empeora? ¿Y si se hace daño? Estamos trabajando todo el día. No podemos cuidarla. Mi hijo suspiró. Reconocí ese sonido. Era el mismo suspiro que daba cuando tenía que tomar decisiones difíciles. Voy a hablar con ella. Pocos minutos después, Daniel tocó la puerta de mi cuarto. «Mamá, ¿estás despierta?» Me senté en la cama. «Sí, hijo. Pasa». Entró y se sentó a mi lado. Se veía cansado. Las ojeras marcaban su rostro. Mi pobre hijo trabajaba tanto. Sofía me dijo que has estado un poco olvidadiza últimamente. Daniel, yo estoy perfectamente bien. Mamá, no es malo aceptar que necesitamos ayuda a veces. Tal vez deberíamos ir con un doctor, solo para estar seguros. No necesito ningún doctor. Por favor, hazlo por mí. Solo un chequeo, para que yo me quede tranquilo. Miré a mi hijo, el hombre que yo había criado sola después de que su padre muriera. El niño que había cuidado cuando tuvo neumonía a los 7 años. El joven al que ayudé a pagar la universidad. Y ahora su esposa lo estaba usando para destruirme. Está bien. Si eso te tranquiliza, iré. Daniel me abrazó. Gracias, mamá. Solo queremos cuidarte. Esa noche, desde mi celular, revisé las grabaciones del día. Vi el momento en que Sofía regresó del supermercado. Pero antes de entrar a la casa, se quedó en el porche hablando por teléfono. El micrófono de la cámara captó toda la conversación. Sí, ya está funcionando. Daniel está preocupado por ella. No, todavía no puedo mover nada grande, pero pronto. Estoy trabajando para que la declaren incompetente. Una vez que tengamos eso, podemos hacer lo que queramos con la casa. ¿El abogado? Sí, ya hablé con él. Dice que si tenemos documentos médicos que prueben que está senil, Daniel puede obtener poder legal sobre ella. No te preocupes. En 2 meses máximo, esto estará resuelto. Pausé el video. 2 meses. Sofía me estaba dando 2 meses antes de quitarme todo. Seguí viendo. Más tarde, cuando ella pensó que yo estaba dormida, la vi entrar a mi cuarto. Se acercó a mi buró. Abrió el cajón donde yo guardaba mis medicamentos para la presión. Sacó algo de su bolsillo, una cajita de pastillas. Las miré en la pantalla, pero no pude ver qué eran. Vi cómo tomaba una de mis pastillas para la presión y la reemplazó con una de las suyas. Hizo lo mismo con otras 3 pastillas. Estaba cambiando mi medicamento. Al día siguiente, sin que nadie lo supiera, fui con mi médico de toda la vida, el doctor Ramírez. Le llevé las pastillas que Sofía había puesto en mi frasco. Él las analizó y su rostro se puso serio. Elena, estas no son las pastillas que yo te receté. Estas son sedantes, ansiolíticos muy fuertes. ¿Qué hacen? En una persona mayor como tú, pueden causar confusión, pérdida de memoria, desorientación. Si las tomas regularmente, podrías parecer que estás desarrollando demencia. Me temblaron las manos. Sofía no solo me estaba robando, me estaba drogando para que pareciera que yo estaba perdiendo la razón. Doctor, necesito que me haga todos los exámenes necesarios. Quiero pruebas de que estoy completamente sana. Él asintió. Lo haremos esta misma semana. Y Elena, si alguien te está haciendo esto deliberadamente, deberías considerar llamar a la policía. Todavía no. Primero necesito más pruebas. Porque sabía que si acusaba a Sofía ahora, sin evidencia contundente, Daniel no me creería. Pensaría que eran delirios de una anciana paranoica, tal como Sofía quería. Regresé a casa y guardé las pastillas falsas en un sobre. Las escondí junto con las fotos que había tomado de los documentos. Todo iba a una caja de zapatos en el fondo de mi closet, debajo de ropa vieja que nadie revisaría. Esa noche, en la cena, Sofía me pasó mi vaso de agua con las pastillas al lado. Suegra, no olvide tomar su medicina. La miré a los ojos. Ella sostuvo mi mirada con esa sonrisa perfecta. Tomé el vaso, tomé las pastillas, me las puse en la boca y tragué agua.
pero mantuve las pastillas bajo mi lengua. Cuando nadie miraba, las escupí en mi servilleta. Si Sofía quería jugar, íbamos a jugar. Pero esta vez yo conocía las reglas y tenía un plan. Pasaron 5 días fingiendo. 5 días tomando las pastillas falsas de Sofía y escondiéndolas. 5 días actuando como si no supiera nada. Pero cada noche, las grabaciones de las cámaras me mostraban más de su plan. La vi hablando con un corredor de bienes raíces. Le mostró fotos de mi casa por fuera y por dentro. Escuché cuando le dijo que pronto estaría disponible para la venta. Vi cómo traía más gente a revisar mis cosas. Uno de ellos era un tasador de antigüedades. Le pagó en efectivo para que le dijera cuánto valía todo. Pero lo que más me dolió fue verla con Daniel. La forma en que lo abrazaba, cómo le decía lo mucho que lo amaba, todo mientras planeaba destruir a su madre. El jueves por la mañana tomé una decisión. No podía hacer esto sola. Necesitaba ayuda, pero no podía confiar en nadie cercano a Sofía. Todos creerían su versión de los hechos. Entonces recordé algo que Sofía había mencionado una vez, casi sin querer. Tenía una hermana mayor, Carmen, pero según Sofía, estaban distanciadas. Nunca me dijo por qué. Busqué en Facebook hasta que encontré el perfil. Carmen Ruiz. Vivía a 2 horas de aquí, en Querétaro. Su foto de perfil mostraba a una mujer de unos 40 años, con el mismo rostro que Sofía, pero con una expresión completamente diferente. Donde Sofía tenía dulzura calculada, Carmen tenía honestidad. Le envié un mensaje privado. Carmen, no me conoces. Soy Elena, la suegra de tu hermana Sofía. Necesito hablar contigo urgentemente sobre ella. Es muy importante. No esperaba respuesta rápida. Pero a los 20 minutos, mi teléfono vibró. ¿Qué hizo ahora? Esas 3 palabras me dijeron todo lo que necesitaba saber. Carmen conocía a su hermana. Le expliqué todo. Los robos, las mentiras, las drogas, los planes de quitarme la casa. Le envié capturas de pantalla de las grabaciones. Esperé. Su respuesta llegó 1 hora después. Necesitamos vernos. Mañana voy para allá. No le digas a Sofía que hablaste conmigo. Al día siguiente, Carmen llegó a media mañana. Toqué el timbre de la casa de doña Mercedes, mi vecina, y le pedí que me dejara recibir a una visita allá. Ella aceptó sin preguntar mucho. Siempre había sido discreta. Carmen era más alta que Sofía, con el cabello corto y sin maquillaje. Nos sentamos en la cocina de doña Mercedes con café que ella misma preparó y después nos dejó solas. «Necesitas saber algo sobre mi hermana», comenzó Carmen, sus manos alrededor de la taza. Esto no es la primera vez que hace algo así. Se me cortó la respiración. «¿Qué quieres decir?» Hace 8 años, Sofía vivió con mi abuela, nuestra abuela paterna. Abuela Teresa tenía una casa hermosa en Guadalajara. Sofía le dijo que la cuidaría, que ella no debería estar sola. Mi abuela aceptó porque Sofía siempre fue su nieta favorita. Carmen tomó un sorbo de café antes de continuar. En 6 meses, mi abuela perdió casi todas sus joyas. Cuadros, muebles antiguos. Sofía vendió todo. Cuando mi abuela se dio cuenta y la confrontó, Sofía lloró. Dijo que tenía deudas de la universidad, que estaba desesperada. Mi abuela la perdonó. Hasta le dio dinero para que saldara sus deudas. ¿Y qué pasó? Sofía desapareció. Se llevó el dinero y nunca volvió a hablarle a mi abuela. Teresa murió 2 años después, sola y sin nada de valor que dejarle a sus hijos. Todo lo había vendido Sofía. Sentí náuseas. ¿Por qué nadie me dijo esto? Porque Sofía cortó todo contacto con la familia. Cuando conoció a Daniel, le dijo que nosotros éramos tóxicos, que la habíamos maltratado. Ella es muy buena para mentir, siempre lo ha sido. Entonces, ¿por qué me ayudas? Carmen me miró directamente a los ojos. Porque no pude salvar a mi abuela, pero tal vez pueda salvarte a ti. Le mostré todo lo que había recopilado, las grabaciones, las fotos de los documentos, las pastillas falsas, los resultados médicos del doctor Ramírez que confirmaban que estaba completamente sana. Carmen revisó todo con cuidado. Su expresión se volvía más seria con cada pieza de evidencia. Esto es suficiente para denunciarla.
Podrías llamar a la policía ahora mismo. No, dije firmemente. Si hago eso, Daniel pensará que estoy loca, que estoy paranoica. Sofía llorará, dirá que todo es un malentendido, y él le creerá. Necesito que él vea la verdad por sí mismo. Carmen asintió lentamente. Entonces necesitamos un plan mejor. Pasamos las siguientes 3 horas planeando. Carmen tenía conocimiento legal, había trabajado como asistente en un despacho de abogados. Sabía exactamente qué necesitábamos y cómo conseguirlo. Necesitamos más cámaras, dijo. En tu cuarto, en la cocina. Necesitamos grabarla cambiando tus medicamentos. Necesitamos pruebas claras de todo. ¿Y Daniel? Tenemos que hacer que él descubra las cosas por sí mismo. Si se lo decimos directamente, su primera reacción será defenderse y defender a Sofía. Pero si él ve las evidencias sin saber que las estamos mostrando, será diferente. ¿Cómo? Carmen sonrió. Por primera vez vi un parecido real con su hermana. Pero esta sonrisa no era dulce ni manipuladora. Era de determinación. Sofía piensa que es la única inteligente en esta historia. Vamos a usar eso en su contra. Me explicó su plan. Era arriesgado. Requería tiempo y paciencia. Pero podría funcionar. Cuando regresé a mi casa esa tarde, Sofía estaba en la cocina preparando la cena. Me recibió con esa sonrisa perfecta. Suegra, ¿dónde estuvo? La estuve buscando. Fui a caminar. Necesitaba aire fresco. Debería avisarme cuando sale. Me preocupo por usted. Se acercó con mi vaso de agua y las pastillas. No olvide su medicina. Tomé las pastillas, las mantuve bajo mi lengua. Tragué el agua. Sonreí. Gracias, hija. Esa noche, Carmen regresó. Pero esta vez nadie la vio llegar. Entró por la puerta trasera cuando Sofía y Daniel ya estaban dormidos. Traía un maletín pequeño. Tenemos 2 horas antes del amanecer, susurró. Vamos a trabajar rápido. Instalamos 3 cámaras más, una en mi cuarto, escondida en el detector de humo, otra en la cocina, dentro del reloj de pared, una tercera en el estudio, detrás de los libros. Ahora viene la parte difícil, dijo Carmen antes de irse. Tenemos que esperar. Sofía va a seguir actuando porque no sabe que la estamos observando. Y cuando tengamos suficiente evidencia, cuando Daniel no pueda negar lo que está pasando, entonces actuaremos. ¿Y si acelera sus planes? Por eso voy a quedarme cerca. Renté un departamento a 3 cuadras. Si Sofía hace algo drástico, estaré aquí en 5 minutos. Carmen se fue antes del amanecer. Me quedé despierta, viendo las nuevas cámaras en mi teléfono. Todas funcionaban perfectamente. Al día siguiente, las grabaciones me mostraron algo que hizo que todo valiera la pena. Sofía había entrado a mi cuarto cuando salí a comprar pan. Revisó mis cajones, buscó en mi closet. Estaba buscando si yo tenía algo escondido, pero no encontró nada, porque todo estaba guardado en casa de doña Mercedes. Sofía no sabía que ya no estaba sola en este juego. Y eso sería su mayor error. ¿Qué harías tú en esta situación? Te leo en los comentarios. Todo cambió el martes por la tarde. Daniel llegó temprano del trabajo, algo que rara vez hacía. Entró con un sobre en la mano y una expresión que no le había visto en años. Preocupación genuina. Mamá, necesitamos hablar. Sofía apareció de inmediato desde la cocina, como si hubiera estado esperando ese momento. Se sentó junto a Daniel en el sofá, tomando su mano. Yo me quedé en mi sillón, preparándome para lo que venía. Sofía y yo hemos estado hablando mucho sobre tu situación, comenzó Daniel. No me miró a los ojos. Y creemos que lo mejor es que un especialista te evalúe, un geriatra. Ya fui con el doctor Ramírez. Me hizo todos los exámenes. Estoy perfectamente bien. El doctor Ramírez es tu médico de siempre, mamá. Necesitamos una segunda opinión, de alguien especializado. Abrió el sobre y sacó unos papeles. Ya hicimos una cita para ti. Es este viernes. El doctor Méndez es uno de los mejores en geriatría. Sentí el frío recorrerme la espalda. ¿Hicieron una cita sin consultarme? Sofía se inclinó hacia adelante, con esa voz suave que ahora me provocaba náuseas. Suegra, solo queremos cuidarla.
Usted misma ha estado olvidando cosas. Las conversaciones que tiene sola. Ayer no recordaba que había desayunado. Otra mentira. Yo recordaba perfectamente mi desayuno. Avena con plátano y café, como siempre. No voy a ir con ningún doctor que ustedes elijan. Daniel finalmente me miró. Había cansancio en sus ojos. Mamá, por favor, hazlo por mí. Si el doctor dice que estás bien, perfecto. Pero necesito estar seguro de que no necesitas ayuda. Ahí estaba la trampa. Si me negaba, parecería que estaba escondiendo algo. Que tenía miedo de que me evaluaran porque sabía que algo andaba mal. Sofía lo había calculado perfectamente. Está bien, iré. Sofía sonrió. Daniel se relajó visiblemente. Gracias, mamá. Vas a ver que todo saldrá bien. Esa noche le mandé mensaje a Carmen. Ella llegó a las 11, cuando todos dormían. Nos sentamos en la cocina en la oscuridad, hablando en susurros. Sofía está acelerando sus planes, le dije. Ya tienen un geriatra. Seguramente alguien que dirá exactamente lo que ella quiere que diga. Carmen apretó los labios. Investigué al doctor Méndez. Tiene buena reputación, pero hace 3 años hubo quejas de familias que decían que él diagnosticaba demencia demasiado fácil. Las quejas se retiraron después de acuerdos privados. Entonces va a decir que estoy perdiendo la razón. Probablemente. Y con ese diagnóstico, Daniel puede obtener poder legal sobre ti. Puede tomar decisiones sobre tu salud, tus finanzas, tu casa. Me temblaron las manos. ¿Cuánto tiempo tenemos? La cita es el viernes, hoy es martes. 3 días. No es suficiente. Tiene que serlo. Carmen sacó su laptop. He estado revisando todas las grabaciones. Tenemos evidencia de los robos, de las drogas, de las llamadas telefónicas. Pero necesitamos algo más fuerte. Algo que Daniel no pueda negar ni racionalizar. ¿Cómo qué? Necesitamos que Daniel vea a Sofía en el acto, no en un video, en vivo. Pasamos las siguientes 2 horas planeando. Era arriesgado, pero no teníamos otra opción. El miércoles por la mañana le dije a Sofía que iría con doña Mercedes a ayudarla con unas compras. Ella pareció aliviada de que saliera de la casa. «Tómese su tiempo, suegra, yo me encargo de todo aquí». Salí con mi bolsa, cerré la puerta, pero no fui a casa de doña Mercedes. Me quedé escondida en el jardín lateral, donde podía ver la puerta principal, pero nadie podía verme. A los 10 minutos, un auto se estacionó frente a la casa. El mismo hombre de las grabaciones, el de los tatuajes. Sofía lo recibió en la puerta como si fuera la dueña de la casa. Los vi entrar. Conté hasta 100. Después regresé sigilosamente y abrí la puerta principal sin hacer ruido. Las voces venían del comedor. Me acerqué por el pasillo, pegada a la pared. «Este juego de té es de plata real», decía Sofía. «Debe valer unos 15,000 pesos fácil». «¿Y cuándo vas a poder sacarlo de la casa?», preguntó el hombre. «Pronto. Este viernes la vieja tiene cita con un psiquiatra. Una vez que la declaren demente, mi esposo tendrá control total. Podemos vaciar la casa completa». «¿Y si el esposo no quiere vender nada?». Sofía se rió, esa risa fría que ya conocía. «Daniel hace lo que yo le digo. Es débil. Siempre lo ha sido. Por eso lo elegí». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No era solo sobre el dinero o la casa. Sofía había manipulado a mi hijo desde el principio. Saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de grabación. Caminé hacia el comedor. «¿Qué está pasando aquí?». Sofía saltó. El hombre dio un paso atrás. Mi nuera me miró con una mezcla de shock y rabia que nunca había visto en su rostro. «Suegra, yo. Este es un amigo. Vino a evaluar cuánto valen mis cosas para que tú las vendas. Lo sé todo, Sofía». Su expresión cambió. El miedo desapareció, reemplazado por algo más oscuro, más real. «¿Cuánto tiempo llevas espiando?». «Suficiente para saber que has estado robándome durante meses. Suficiente para saber que me estás drogando. Suficiente para saber que mi hijo no es más que un instrumento para ti». El hombre de los tatuajes se escabulló hacia la puerta. Sofía ni siquiera lo miró irse. «No tienes pruebas de nada».
Levanté mi teléfono. Tengo grabaciones de todo, las cámaras que instalé hace semanas, cada robo, cada llamada, cada mentira. Vi el pánico cruzar su rostro, pero se recuperó rápido, demasiado rápido. ¿Y qué vas a hacer? ¿Decirle a Daniel? Él no te va a creer. Ya piensa que estás perdiendo la razón. Yo me encargué de eso. Lo sé. Entonces sabes que ya perdiste. Mañana te va a llevar con ese doctor, y el doctor va a confirmar lo que yo le he estado diciendo durante meses. Que estás senil, que necesitas cuidado especializado, y Daniel va a firmar los papeles para internarme en un asilo. Se acercó a mí. Ya no había dulzura en su voz, solo amenaza. Y una vez que estés encerrada en algún lugar donde nadie te escuche, voy a vender esta casa. Voy a tomar cada peso que tu difunto esposo dejó. Y tú no podrás hacer nada para impedirlo. Sofía, das por hecho algo que no deberías. ¿Qué? Que Daniel no está escuchando esta conversación. Vi cómo la sangre se le iba del rostro. ¿Qué dijiste? Le pedí que viniera temprano hoy, que había algo importante que necesitaba ver. Le dije que llegara sin hacer ruido. Sofía corrió hacia la ventana. El auto de Daniel estaba estacionado en la calle. Había llegado mientras ella estaba ocupada hablando con su cómplice. La puerta del estudio se abrió. Daniel salió. Su rostro estaba pálido. Tenía los ojos rojos. Daniel, amor, yo puedo explicar. No. Su voz era apenas un susurro. No digas nada más. Ella está mintiendo. Tu mamá está enferma. Está inventando cosas. Escuché cada palabra que dijiste, Sofía. Cada maldita palabra. Sofía cambió de táctica. Las lágrimas aparecieron instantáneamente. Se acercó a él. Amor, estaba asustada. Tu mamá me amenazó. Me dijo que iba a correrme de la casa. Ese hombre. Yo solo estaba tratando de protegerme. Pero algo había cambiado en los ojos de mi hijo. Por primera vez en meses, vi claridad ahí. Sal de esta casa. Daniel, por favor. Que te vayas. Su voz se quebró. Ahora, Sofía me miró con odio puro. Esto no termina aquí. Sí, dije con calma. Sí termina. La vimos salir. Daniel se quedó parado en medio de la sala, temblando. Después se dejó caer en el sofá y empezó a llorar. Me senté junto a él. No dije nada. Solo puse mi mano sobre la suya. Pero sabía que esto no había terminado. Sofía no era de las que se rendían fácilmente. Y tenía razón. 2 horas después, mi teléfono sonó. Era Sofía. Espero que estés feliz, Elena, porque Daniel va a descubrir algo que va a destruirlo. Y será tu culpa. Colgó antes de que pudiera responder. Miré a Daniel, que seguía sentado con la cabeza entre las manos. ¿Qué más podría revelar Sofía que fuera peor que todo lo que ya había hecho? Durante 2 días esperamos. Daniel apenas hablaba. Iba al trabajo, regresaba, se encerraba en su cuarto. Yo le preparaba comida que apenas tocaba. Lo veía desde la puerta y mi corazón se partía. Mi hijo estaba destruido. Carmen venía todas las noches. Revisábamos las cámaras, esperando alguna señal de Sofía, pero ella no aparecía. Ni llamadas, ni mensajes, solo silencio. Es peor cuando están calladas, me dijo Carmen. Sofía está planeando algo. El jueves por la noche, Daniel finalmente salió de su cuarto. Se sentó conmigo en la sala. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Mamá, lo siento mucho. No tienes nada de qué disculparte. Debí escucharte, debí ver las señales. Pero yo la amaba, o pensé que la amaba. Le tomé la mano. Ella era muy buena mintiendo, hijo. ¿Cómo no me di cuenta? Todos esos meses, todas esas veces que te defendía a ella en vez de a ti. Dios, mamá, casi te meto en un asilo. Pero no lo hiciste. Eso es lo que importa. Se quedó callado un momento. Después preguntó lo que yo sabía que vendría. ¿Qué crees que quiso decir con eso de que iba a destruirme? No lo sé, hijo. Mentí, porque tenía miedo de lo que Sofía pudiera revelar. Una mujer capaz de drogar a su suegra, de manipular a su esposo durante años, era capaz de cualquier cosa. La respuesta llegó el viernes por la mañana. Daniel recibió un mensaje de un número desconocido.
Era un video. Cuando lo abrió, su cara se puso blanca como el papel. No puede ser. ¿Qué pasa? Me mostró el teléfono con manos temblorosas. En el video, Sofía estaba sentada en lo que parecía un café. Miraba directamente a la cámara. Hola, Daniel. Supongo que tu madre está muy feliz ahora. Supongo que se siente victoriosa. Pero hay algo que ella no sabe. Algo que tú no sabes. Hizo una pausa. Su sonrisa era cruel. El bebé que perdí hace 2 años. Ese aborto espontáneo que tanto lloramos juntos. Nunca existió. Nunca estuve embarazada. Fue una mentira para que te casaras conmigo rápido, para que no hiciéramos prenupial, para que todo lo tuyo fuera legalmente mío también. Vi cómo Daniel se quebraba con cada palabra. Y eso no es todo. ¿Te acuerdas de tu socio Javier? ¿El que desapareció con dinero de la constructora hace 1 año? Yo lo ayudé. Me acosté con él durante 6 meses. Él me daba el 20% de lo que robaba. Tú perdiste casi $500,000 y yo me quedé con 100,000. Las lágrimas corrían por el rostro de mi hijo. Pero mi regalo de despedida es el mejor. ¿Sabes quién es el padre de ese bebé que supuestamente perdimos? Tu mejor amigo Ricardo. Él y yo nos acostamos durante meses mientras tú trabajabas. Nunca hubo bebé, pero sí hubo muchas tardes en tu cama con él. El video terminó. Daniel dejó caer el teléfono. Se puso de pie, caminó hacia la pared y golpeó con el puño. 1 vez, 2 veces, hasta que sus nudillos sangraron. Daniel, para. Corrí hacia él. Todo fue mentira. Su voz era apenas un susurro roto. Todo, desde el principio. Cada palabra, cada promesa, cada maldito día. Lo abracé mientras lloraba. Mi hijo, mi niño, destruido por una mujer que solo vio en él una oportunidad. Carmen llegó 1 hora después. Daniel estaba sentado en el sofá, con las manos vendadas, mirando a la nada. Necesito ver ese video, dijo Carmen. Daniel se lo mostró sin decir palabra. Ella lo vio 2 veces. Su expresión era dura. Esto es típico de Sofía. Cuando sabe que perdió, quiere destruir todo a su alrededor. Lo logró, murmuró Daniel. No, dijo Carmen con firmeza. Esto es lo último que puede hacer. Ya no tiene poder sobre ti, ya no vive aquí, ya no puede manipularte. Esto es solo su despedida venenosa. Pero es verdad. Todo lo que dijo es verdad. Probablemente. Sofía siempre mezcla verdad con mentira para que duela más. Pero Daniel, nada de eso define quién eres tú. Solo define quién es ella. Mi hijo no respondió. Carmen se volvió hacia mí. Elena, necesito que me des todas las evidencias que tienes. Videos, grabaciones, fotos. Todo. ¿Para qué? Porque vamos a hacer una denuncia formal, por robo, por fraude, por abuso. Sofía no va a salirse con la suya. No quiero involucrarme en más problemas legales, dijo Daniel con voz cansada. Solo quiero que desaparezca. Y lo hará. Pero en nuestros términos, no en los de ella. Pasamos el resto del día recopilando todo. Carmen organizó cada pieza de evidencia con precisión legal. Videos de los robos, grabaciones de las conversaciones con sus cómplices, las pastillas falsas, los documentos médicos, el testimonio del doctor Ramírez, todo. Esto es suficiente para meterla en prisión, dijo Carmen, pero Daniel tiene que estar de acuerdo en presentar cargos. Mi hijo levantó la mirada. Por primera vez en horas, vi algo más que dolor en sus ojos. Vi rabia. Hazlo, presenta todo. Esa noche, Carmen se fue con toda la evidencia. Daniel y yo nos quedamos en silencio. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando finalmente habló. Mamá, ¿cómo supiste que algo andaba mal? Las pequeñas cosas, objetos que faltaban, mentiras que no cuadraban. Y después, cuando instalé las cámaras, vi todo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no me habrías creído. Tenías que verlo por ti mismo. Asintió lentamente. Tenías razón. Nos quedamos sentados en la oscuridad. Después de un largo rato, Daniel habló de nuevo. ¿Crees que alguna vez voy a poder confiar en alguien otra vez? Sí, pero primero tienes que sanar. No sé cómo. Yo tampoco sabía cómo seguir cuando murió tu padre, pero lo hice, un día a la vez, y tú
también lo harás. Al día siguiente, Carmen nos llamó temprano. Presenté la denuncia. La policía está buscando a Sofía. Tiene una orden de arresto. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora esperamos, y nos preparamos para el juicio. Pero Sofía no apareció, ni ese día ni el siguiente. Pasó una semana, 2. Las autoridades la buscaban, pero parecía haberse evaporado. Probablemente huyó, dijo Carmen. No sería la primera vez. Daniel empezó terapia. Poco a poco, vi cómo mi hijo comenzaba a procesar todo. Lloraba menos, hablaba más. Algunos días hasta sonreía. Y entonces, 3 semanas después de la denuncia, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Elena? Era una voz de mujer, mayor, cansada. ¿Quién habla? Soy Teresa, la abuela de Sofía. Carmen me contactó. Me contó todo lo que pasó. La abuela de Sofía, la que había sido robada años atrás. Señora Teresa. Solo llamaba para decirte que hiciste lo correcto. Yo no tuve el valor de denunciarla cuando me robó. Pensé que era mi nieta, que la familia se soluciona en casa, pero me equivoqué. Y esa decisión me costó todo. Lo siento mucho. No lo sientas. Tú fuiste más fuerte que yo. Protegiste a tu hijo. Eso es lo que importa. Hizo una pausa. Y Elena, Sofía eventualmente aparecerá. Siempre lo hace. Cuando se le acabe el dinero, cuando necesite otra víctima. Pero ahora hay un registro. Ahora la gente sabrá quién es realmente. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, pensando en sus palabras. Teresa tenía razón. Sofía regresaría. Era solo cuestión de tiempo, pero cuando lo hiciera, ya no encontraría una familia que pudiera manipular. Encontraría a una madre que había aprendido a luchar, y a un hijo que finalmente había abierto los ojos. 6 meses después, mi vida era completamente diferente. Daniel seguía viviendo conmigo, pero ahora era una elección, no una obligación. Había vendido su participación en la constructora donde trabajaba con el socio que lo había traicionado. Ahora trabajaba de forma independiente, proyectos más pequeños pero honestos. Lo veía sonreír de nuevo. No como antes, pero era un comienzo. La terapia lo estaba ayudando. Cada semana regresaba un poco más completo, un poco menos roto. Carmen se había convertido en parte de nuestra familia. Venía a cenar los domingos, me ayudaba con el jardín, le enseñaba a Daniel a confiar de nuevo, paso a paso. La casa ya no tenía cámaras ocultas. Ya no las necesitaba. Una tarde de marzo, mientras preparaba la cena, sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con 2 policías. ¿Señora Elena Martínez? Sí. Encontramos a Sofía Ruiz. Está detenida. Necesitamos que usted y su hijo vengan a la estación para identificarla formalmente. Mi corazón latió más rápido. Después de 6 meses, finalmente la habían encontrado. Daniel y yo fuimos a la estación esa misma tarde. Carmen nos acompañó. Me tomó de la mano mientras esperábamos en una sala pequeña. Cuando trajeron a Sofía, casi no la reconocí. Su cabello estaba cortado y teñido de negro. Había perdido peso. Las ojeras marcaban su rostro. Ya no quedaba nada de esa belleza pulida que usaba como arma. Nos miró a través del cristal. Sus ojos se encontraron primero con los de Daniel. Él no apartó la mirada. Ya no había dolor ahí, solo indiferencia. Después me miró a mí. Esperaba ver odio. Pero lo que vi fue derrota. Esa es ella, confirmó Daniel. El detective nos explicó que la habían encontrado en Tijuana, intentando cruzar a Estados Unidos con documentos falsos. Tenía 2 órdenes de arresto más, una en Monterrey por fraude, otra en Guadalajara por robo. Su caso es uno de varios. Hay un patrón claro de actividad criminal durante los últimos 10 años. Carmen había tenido razón. Sofía había hecho esto antes, muchas veces. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. Irá a juicio, con toda la evidencia que presentaron, más los otros casos. Está viendo entre 5 y 8 años de prisión. Salimos de la estación en silencio. En el estacionamiento, Daniel finalmente habló. ¿Sabes qué es lo más raro? No siento nada, ni rabia ni satisfacción, solo alivio de que esto terminó. Eso significa que estás sanando, dijo Carmen.
3 meses después, el juicio fue rápido. Sofía se declaró culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida. 6 años. Con posibilidad de salir en 4 por buena conducta. No fui a la audiencia. No necesitaba verla de nuevo. Daniel sí fue. Dijo que necesitaba ese cierre. Cuando regresó, me contó que Sofía había intentado hablar con él antes de que se la llevaran. ¿Qué te dijo? Que lo sentía, que realmente me había amado a su manera. ¿Y tú qué le dijiste? Nada. No había nada que decir. La vida siguió su curso. Daniel empezó a salir de nuevo. No citas formales, solo cenas con amigos. Conoció a una mujer llamada Laura en una cafetería. Ella era maestra de primaria. Tranquila, honesta. Cuando la trajo a cenar por primera vez, vi cómo la miraba. Con cuidado, pero también con esperanza. No te preocupes, mamá, me dijo después de que Laura se fue. Esta vez voy despacio. Esta vez estoy prestando atención. 1 año después de aquel día en que me quedé pálida viendo las cámaras ocultas, mi vida había encontrado una nueva normalidad. Carmen y yo empezamos un pequeño grupo de apoyo para personas mayores que habían sufrido abuso familiar. Nos reuníamos una vez al mes en la parroquia. Al principio éramos solo 5. Ahora éramos 20. Escuchaba historias similares a la mía. Hijos que robaban, nietos que manipulaban, familiares que veían a los ancianos solo como fuentes de dinero, pero también escuchaba historias de supervivencia, de personas que habían encontrado el valor para defenderse. Cada historia me recordaba que no estaba sola, que no había sido débil por confiar, solo había sido humana. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, Daniel salió con 2 tazas de café. Se sentó a mi lado en la banca que habíamos puesto bajo el árbol. Mamá, Laura y yo estamos pensando en mudarnos juntos. Sentí un apretón en el pecho, pero era diferente al miedo que había sentido con Sofía. Era la mezcla normal de alegría y nostalgia que siente toda madre cuando un hijo crece. Me alegro por ti, hijo. Quiero que la conozcas bien primero, que pases tiempo con ella, que me digas si ves algo que yo no veo. Daniel, no puedo hacer eso por ti. Tienes que confiar en tu propio juicio. ¿Y si me equivoco otra vez? Entonces te equivocas, pero eso no significa que debas dejar de intentar. El miedo no puede ser la razón para dejar de vivir. Se quedó callado, tomando su café. Después sonrió. Una sonrisa real. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Cuando dejé de ser la víctima y decidí ser la sobreviviente. 2 años después de todo aquello, recibí una carta. Era de Sofía, desde la prisión. La sostuve en mis manos durante varios minutos antes de abrirla. Parte de mí quería quemarla sin leerla, pero otra parte necesitaba saber qué tenía que decir. La carta era corta. Elena, no espero tu perdón. Sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que tenías razón sobre todo. Yo estaba enferma, no de la forma que fingí que tú lo estabas, sino de verdad, enferma de codicia, de ambición, de vacío. Robé de mi propia abuela, manipulé a Daniel, te drogué. ¿Y por qué? Por dinero que ya gasté, por cosas que ya no tengo. Aquí en prisión, he tenido mucho tiempo para pensar, para ver lo que realmente era. No busco compasión. Solo quería que supieras que tú fuiste más fuerte que yo. Siempre lo fuiste. Sofía. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No la boté, pero tampoco la respondí. Era el cierre que ella necesitaba, no el que yo necesitaba. Mi cierre había llegado de otra forma. Hoy, 3 años después de aquel día en que vi la cámara oculta, mi casa es mi santuario otra vez. Daniel vive a 3 calles de aquí con Laura. Se casaron el año pasado. Una boda pequeña, íntima, sin mentiras. Carmen viene cada domingo, cocinamos juntas, nos reímos, compartimos historias del grupo de apoyo. Mi casa ya no huele a miedo o a traición. Huele a café recién hecho y a pan casero, a vida real. A veces, cuando paso por la sala, recuerdo aquella mañana en que abrí mi celular y vi las grabaciones de la cámara oculta, el momento en que mi vida cambió para siempre. Pero ya no me duele recordarlo, porque ese día no fue el día en que fui traicionada. Fue el día en que decidí luchar,
Y esa decisión me salvó la vida. No necesité venganza ruidosa. No necesité destruir a Sofía públicamente. No necesité gritar mi dolor al mundo. Solo necesité la verdad y el coraje de defenderla. Eso fue suficiente. Eso fue mi victoria. Y ahora, en la paz de mi hogar, rodeada de personas que me aman de verdad, sé que tomé las decisiones correctas. Me quedé pálida aquel día al ver lo que mi nuera hacía cuando pensaba que yo no estaba en casa. Pero no me quedé paralizada. Y esa fue toda la diferencia. Para seguir acompañando las historias de sombra de la tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias.